Entonces, cuando yo llegué a México, me asombró muchísimo la diferencia cultural entre Brasil y México. Una diferencia cultural que me impactó mucho fue la relación con los hospitales y las enfermedades. Se me hacía muy interesante que aquí las personas iban al doctor porque tenían una gripe, ¿no? Mientras que en Brasil, tú vas al doctor solamente cuando te obligan o si es caso de vida o muerte. Si realmente así está muy, muy mal, ahí sí vas al doctor, ¿no? Y es muy interesante, las culturas son muy interesantes. Ser insertado en una cultura significa ser bautizado en esa cultura. Cultura es un concepto un poco complejo, pero voy a intentar facilitarles. Entonces tengo tres tipos de definiciones aquí sobre cultura. Mira, la cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, valores, costumbres, símbolos, formas de comunicaciones y expresiones que un grupo humano comparte y transmite de generación en generación. Una definición sociológica es el sistema de significados compartidos que orienta la manera en que las personas piensan, sienten, actúan dentro de una sociedad. Y de un punto de vista muy práctico, la cultura es la forma de vivir de un pueblo. Lo que comen, cómo se visten, lo que celebran, cómo trabajan y qué consideran correcto o incorrecto. Imagina que un grupo de personas vivan dentro de una gran burbuja llena de aire. Ese aire es lo que representa la cultura. Está en todas las partes, nosotros no lo notamos. Influye en cómo hablamos, cómo pensamos y cómo actuamos. Si el aire cambia, entonces todos de la burbuja se sienten afectados y van a actuar también en reacción al cambio. La cultura es lo que un grupo tiene como actitud general y la cultura es lo que va a hacer con que alguien que entre a ese grupo también sea contagiado para hacer lo mismo. Entonces, es interesante porque en la iglesia tenemos una cultura, ¿no? Tenemos culturas, cosas que en la iglesia se hace. Y si piensas en México, hay una cultura también. Entonces, y es un problema cuando la cultura de la iglesia se mezcla con la cultura del país. Porque la cultura del país es dirigida por pensamientos humanos, mientras la cultura de la iglesia es dirigida por pensamientos de Dios. Entonces, hoy quiero estudiar justamente sobre ese tema, sobre la cultura. Y yo estaba pensando, estaba orando por eso, estaba reflexionando y pensé, Dios, lo que se necesita para cambiar una iglesia, ¿no? Y yo me di cuenta que lo que se necesita para cambiar una iglesia es cambiar la cultura. Entonces, el título de la clase del día de hoy es, cambia la cultura y la cultura cambia la iglesia. Cambia, o si quieres, el líder cambia la cultura cambia la iglesia. ¿Están conmigo, hermanos? Sí. El líder cambia la cultura cambia la iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Tengo mi Biblia de regreso. Y ahora sé que nadie va a poder decir que llevó mi Biblia a la casa por engaño, ¿no? Entonces, ahí está en pecado si dices que fue por engaño, ¿entiendes? Versículo 17. Éxodo 13, versículo 17. ¿Están con? 13. ¿Llegaron ahí? Mira lo que dice el versículo 17. Éxodo 13, 17. Dice la Biblia, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla,
podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José, según eso se había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis huesos. Bueno, mis restos. Mira lo que dice la Biblia. Luego, después de salir del Egipto y estar ya camino de la tierra prometida, la Biblia dice que Dios no los llevó por el camino más corto. Lo que tú piensas que debe ser no sé, un castigo, ¿no? O sea, ¿por qué quieres hacernos caminar más? Imagina, estás en el desierto, no tienes un tenis como Skechers, no tiene como esas botas de Tony, ¿entiendes? O sea, tus pies en el desierto, como alguien en ese tiempo, caminar más no era un problema ligero, ¿entiendes? Era un problema grande. Pero la Biblia dice que ellos fueron llevados por un camino más largo. ¿Por qué? Porque el propio Dios tenía miedo de que ellos, no miedo, Dios no tiene miedo, pero Dios pensaba, Dios sabía que si les presentara un poquito de desafío, ellos ya iban a querer regresar a Egipto. ¿Qué hace con que un pueblo totalmente esclavizado, un pueblo que sufría en las manos de los egipcios, quisiera regresar para no tener que luchar? Su cultura. La cultura de los israelitas era una cultura de esclavizados. Ellos habían aprendido a acostumbrarse con la esclavitud. La esclavitud había sido algo que después de 400 años había quedado como parte de su identidad. Y si tú miras el capítulo 16, versículo 3, mira eso. ¿Llegaron ahí? No está tan lejos. Éxodo 16, versículo 3. ¿Está conmigo, hermanos? Mira el versículo 3. Versículo 1. Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinai. Esto ocurrió a partir de su salida de Egipto. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. Como quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto. Les decían los israelitas, allá nos sentábamos en torno de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Imagina la fuerza de la cultura. Los israelitas, en su perspectiva, estaban más agradecidos por tener algo que comer, sin tener una opción para su futuro, de que luchar por sus vidas, pero tener una luz en el final del túnel, de que tenían una esperanza para su vida. Y la manera como Satanás actuó en los israelitas es la manera que Satanás actúa en los días de hoy. Él quiere crear una cultura que hace con que el mundo prefiera estar en el mundo de que estar en la iglesia. Y entonces, después de hacer eso, y eso ya ha logrado, la verdad, él quiere crear una cultura en la iglesia para que las personas quieran estar en el mundo y no en la iglesia. ¿Sabe por qué es tan difícil mover los millones de israelitas en el desierto? Porque para eso se tiene que romper la cultura actual al mismo tiempo que se inserta una nueva cultura. Se tiene que hacer la misma cosa que hacen los aracnídeos, arácnidos. Ellos pierden su piel antigua a la misma vez que algún animal hace eso, ¿amén? Ellos se seca su antigua piel y ellos quedan impotentes por un tiempo, quedan en mucho riesgo, pero empiezan a fortalecer una nueva piel y ahí tienen que hacer ese proceso que a lo mejor es muy peligroso de transicionar entre una piel y otra.
Y las dos cosas tienen que pasar al mismo tiempo, porque, imagina, no puedes perder una piel y quedar sin piel por mucho tiempo. Entonces, la cultura es lo mismo. Tienes que quitar la cultura antigua y luego poner otra, porque la Biblia dice que si quitas un espíritu inmundo, pero no pones nada en esa casa, regresa con 7 espíritus más. Entonces, puedes quitar la cultura mala, pero dejas sin nada. ¿Qué va a pasar? Va a quedar una cultura 7 veces peor. Y hay a Alex quizá le gusta mucho ese hombre, se llama Peter Drucker. Es el padre de la administración moderna. Mira lo que él dijo en su frase más famosa. La cultura se come la estrategia en el desayuno. ¿Sabes por qué es tan difícil mover los 10 de tu charla bíblica? Porque tú piensas en miles de estrategias diferentes sin saber cuál es la cultura que estás intentando crear en la charla. Entonces estás pensando en buenas estrategias, pero cada estrategia va para una dirección, cada estrategia va para una cosa diferente y no creas ninguna cultura y la cultura que ya está engole tus estrategias. Y tus estrategias no sirven para nada. ¿Por qué? Porque la cultura siempre va a vencer cualquier estrategia. No sé si tú ya te preguntaste eso. ¿Cuál es la cultura de una iglesia que va a evangelizar todo el mundo? Sabes, yo veo la cultura de las iglesias que están evangelizando los jóvenes, es la cultura de ser la iglesia un show, un concierto. ¿No? Tú vas con un joven aquí en México y lo que él quiere ir a un servicio que dura 30 minutos, que es más rápido que pintar las uñas, ¿entiendes? Que quizá quiere quedar pintando las uñas ahí, la chica, ¿entiendes? Mientras escucha. Un hombre quiere quedar ahí, ¿entiendes? Quizá hacer una tarea de la universidad. Pero es súper rápido, así solo por la conciencia. Yo conocí una amiga de un hermano que se bautizó hace poco y él trajo ella para estudiar la Biblia. Y mientras Laura Daniela venía en camino para estudiar la Biblia con ella nos decía de lo que de cómo ella fue a nuestra iglesia una vez y ella dijo, wow, yo agradecí que ella era muy sincera. Ella dijo, me aburrió mucho porque eran 2 horas y la iglesia que yo voy solo dura 40 minutos, punto. Y ella dijo, si dura más que 40 yo me voy, ¿entiendes? O sea, es una idea de cristianismo express, es como así, ¿entiendes? Para suplir tu necesidad rápida y si haces algo diferente de eso, no aceptas. Entonces, no sé si Sofía estaba en algo así también. ¿No? Ah, no. No sé por qué me viene a la mente que Sofía pudiera pensar así. Entonces, no. Porque me recordó mucho a Sofía, pero... pero Sofía es un gran ejemplo. Bueno, fue un paréntesis. Entonces, pregúntate a ti mismo, ¿cuál es la cultura de una iglesia que va a evangelizar todo el mundo? No la cultura que evangeliza, la cultura de una iglesia que evangeliza todo México. No una iglesia que llegue a 10,000 miembros. No una iglesia que le guste a tu familia para traer los domingos. Una iglesia que sea capaz de enviar misioneros como la cantidad de agua que un maratonista toma. Y aún así seguir creciendo y creciendo y creciendo. Porque así es que va a pasar el evangelismo mundial. El evangelismo mundial no va a pasar con enviando a un misionero a cada 3 años. El evangelismo mundial no va a pasar enviando a una persona cuando ella se sienta lista. El evangelismo mundial va a pasar cuando tengamos la cultura de como iglesia sacrificar y seguir creciendo para Dios. Amén. Entonces, si tú eres un líder, yo quiero inspirarte porque es parte de ti cambiar la cultura de la iglesia. Y no te engañes, es solo cambiando la cultura que la iglesia va a cambiar. Vamos a saltar a Éxodo capítulo 19. Y vamos a estudiar el capítulo 19. ¿Están conmigo, hermanos? Éxodo 19, versículo... Bueno, vamos a empezar desde el versículo 1. ¿Llegaron ahí? Pueden decir Manu Albert cuando lleguen.
Manuel es un gigante. Dice la Biblia, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúncialo esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como las alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas esas palabras que el Señor les había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. ¿Qué Moisés tenía que hacer en el capítulo 19? Moisés tenía que cambiar la cultura. El capítulo 19 es muy específico y muy importante, porque aquí había pasado 3 meses desde la salida del Egipto. Y aquí comienza oficialmente la identidad de Israel como nación del pacto con Dios. El capítulo 19 es el puente entre dos secciones que tiene el libro de Éxodo. La primera sección entre el capítulo 1 y el capítulo 18, que enseña la liberación del Egipto. Después del capítulo 19 entra la nueva sección del capítulo 20 al 40, que son la declaración de la ley, la declaración del pacto y las instrucciones del tabernáculo. Entonces, esa transición toda está hecha en el capítulo 19. Y si tú ves, es interesante porque Moisés está en el monte y él está haciendo como un teléfono. Él tiene que ir al monte y hablar con Dios, bajar y hablar con el pueblo. Ahí el pueblo contesta, tiene que subir y hablar con Dios, traerá la respuesta al pueblo. Y así está subiendo y bajando, ¿entiendes? Entonces, está en un maratón, ¿entiendes? Está en un maratón espiritual de ser el líder de Israel. Y esa transición es una transición donde él tiene que romper una cultura y construir una nueva cultura. Entonces, mira el versículo 8 ahí que leímos. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? El pueblo en una sola voz, todos contestaron: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Aquí vemos todo el pueblo creando una nueva cultura. ¿Cuál era la cultura? Yo voy a obedecer a todo lo que el Señor me ordene. Pero ¿qué piensas? ¿Suena fácil obedecer a todo lo que el Señor te ha ordenado? ¿Qué tan terco tú crees que una persona tiene que ser para estar dispuesto a obedecer todo lo que el Señor le ha ordenado? Tú tienes que ser más duro que los más duros. Bueno, no sé si eso es. Tienes que ser más, bueno, voy a hablar ahora. Pero, bueno, ¿cuál es el primer punto que tenemos que tener aquí en la Ciudad de México? Una cultura de ser imparables. Una cultura de ser imparables. Y sabes, una cultura de ser imparables significa una cultura de que las excusas se te vayan rápidamente. Las excusas están en nuestras vidas para solo una cosa: para que nosotros podamos probar nuestro amor a Dios. Y sabes, el que es constante no necesita ser el más fuerte. Su perseverancia lo hace imparable. No pienses que ser imparable tiene que ver con tu fortaleza, con tu fuerza. Tu capacidad de ser imparable solo tiene que ver con tu constancia. Con el día de hoy hacer cosas pequeñas y hacerlas de nuevo mañana. ¿Sabes? Queremos construir aquí en la Ciudad de México, para hacer esa iglesia, una cultura de ser imparables. Y cuando yo pienso en alguien que es imparable, yo pienso en Antonio Fink.
Antonio está estudiando la Biblia con un señor y ese señor desapareció esa semana. Y Antonio me dijo, yo voy a enviarle mensaje hasta que me conteste. Yo no sé qué está pasando, pero o me contesta o me contesta. ¿Entiendes? Yo no sé dónde es su casa, pero yo voy a descubrir. Y allá voy. ¿Entiendes? Él todos los días está en el café a las 5 de la tarde y yo voy todos los días a las 5 de la tarde para ver dónde está. ¿Entiendes? Y me encanta ver la fe de Antonio porque ama tanto a la vida de este hombre que se convirtió en alguien imparable. ¿Sabes? Cuando yo pienso en alguien imparable, yo pienso en los discípulos del primer siglo. Si ves allá en Hechos capítulo 4, pueden mantener un dedo ahí en Éxodo. Vamos a Hechos. Wow. Es un milagro que ustedes me entiendan, ¿no? El primer milagro es siempre ese. Ese es el milagro que me da fe. ¿No? Versículo 18. Hechos 4:18. Mira lo que dice. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlos a él? Júzguenos ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Y si tú ves ellos, lo que hacían es que cuanto más eran perseguidos, más predicaban. ¿Sabe? Cuanto más duro te persiguen, más duro tú predicas. Cuanto más duro te dicen no, cuanto más feo te dicen no allá en la UNAM, más compartes tu fe. Yo he percibido algo en el poli. En el poli pasaba algo. La gente era mucho más agradable, entre comillas. Agendaban un estudio bíblico y de 10 que agendaban, uno aparecía. Y de cierto punto, a mí me gustaba que eran al menos simpáticos en primer momento, ¿no? Y cuando empecé a ir a una UNAM fue un shock de realidad, porque ahí son unos animales, ¿entiendes? O sea, ¿cómo te explico? Yo estoy viendo Sadán, está bien amargado conmigo. No son animales. Pero están bien amargados, ¿entiendes? Entonces, oye, ¿puedo hablar contigo? Sale, ¿entiendes? Como te habla como un perro, así, como bien enojado. Y wow, yo pensaba, qué cosa, ¿entiendes? Qué difícil. Pero me inspira mucho la fe de los hermanos en UNAM. Porque los de UNAM son como más animales que ellos, ¿entiendes? Viene uno, lo trata mal y él viene y ya sale para otro y lo trata como animal y sale para otro y están como bien locos hasta encontrar a alguien abierto. Y si la UNA es dura, los discípulos son más duros aún. Es increíble ver discípulos imparables. ¿Sabes? Queremos cambiar la iglesia, tenemos que cambiar la cultura. ¿Y qué significa cambiar la cultura? Que parar no sea una opción. ¿Cómo tú accionas, cómo actúas cuando los discípulos a tu lado quieren parar? Quieren parar de compartir la fe, quieren parar de ser abiertos, quieren parar de arrepentirse. Si tú actúas, ese hermano quiere parar. Entonces, siempre parar va a ser una opción. Es esa la cultura que vamos a crear en la iglesia, que cuando sea difícil todos van a parar. Cuando sea difícil compartir, cuando sea difícil bautizar, paramos, ¿entiendes? Es fácil pararnos, ¿entiendes?
Pero yo conozco a alguien que es imparable. Satanás es imparable. Y yo creo que la cultura que Dios quiere construir aquí en la Ciudad de México es que seamos más duros que Satanás. Si Satanás está luchando por ganar almas, tú tienes más dureza de corazón, de ganar más almas que Satanás. Amén. Entonces, que tú puedas decir hoy, ¿sabes qué? Nosotros que estamos en el staff, cumpliremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Y seas duro en tu decisión. No te engañes, no seas suavecito. Seas duro en tu decisión. Yo voy a convertirme en alguien imparable. Yo voy a ayudar a crear una cultura imparable. Y así vamos a hacer una iglesia imparable. Amén. Vamos a seguir leyendo el segundo punto. Vamos al versículo 9. ¿Están conmigo, hermanos? Éxodo 19, versículo 9. Y el Señor le dijo, voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho. Y el Señor le dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día. Porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Segundo punto, cultura de pureza. Dios iba a bajar, iba a presentarse delante del pueblo, pero antes la Biblia dice que ellos deberían hacer ¿qué? Lavar sus ropas. Lavar sus ropas es una representación física en el Antiguo Testamento de la pureza espiritual del nuevo pacto. Entonces, una cultura que Dios quiere construir en la iglesia es una cultura de pureza. Sabes, no sé si todos aquí se acuerdan de lo que Itzia compartió ayer en la Santa Cena. Y yo quiero mucho levantar eso a los hermanos en el retiro. Fue increíble ver el estándar de admiración, de pureza, de levantar, de animar, de preocuparse, de importarse por las hermanas. Y algo que es precioso en el reino de Dios es hermanos que decidieron ser puros, hermanas que decidieron ser puras. Es algo muy precioso, hermanos. Es algo muy precioso. Quizá hayan escuchado eso, pero muchos de aquí conocen, bueno, todos conocen, yo creo, Raúl Moreno, ¿no? Y Raúl ha dicho algunas veces ya que lo que más lo impactó cuando fue invitado a estudiar la Biblia fue el estándar de pureza que había en la iglesia. Él veía como los hombres miraban a las mujeres con un respeto santo, como hermanas, como alguien que tú quieres cuidar, amar, celar, ser diligente. Y había eso de una manera evidente. Yo he ido a iglesias que dicen que hay pureza. Yo he ido a iglesias que dicen que hay pureza. Pero no hay pureza a un nivel radical. Aquí en México hay una cosa que se llama cortejo. Entonces algunas iglesias hacen una cosa llamada cortejo. ¿Qué es cortejo? Es una cosa que dan nombre para un noviazgo puro, ¿no? Es como una... ¿Existe eso, cortejo? Sí. ¿Cómo me explico? Es como un nombre para las iglesias tener un noviazgo puro, intentativamente, ¿no? Entonces, lo que yo he visto, yo hice parte de una iglesia en Brasil y me acuerdo de eso. Me acuerdo que había esos cortejos, los noviazgos, y lo que hacían, ellos no tenían relaciones sexuales, no eran morales, pero yo, cuando me acercaba más a los noviazgos, yo iba a sus casas, salimos a comer después, y iba a sus casas, y wow, era una locura, porque esa misma pareja que no era inmoral, ellos sentaban en el sillón para ver una película juntos, y estaban abrazados, y ponían una cobija por arriba de los dos. Y quién sabe lo que estaban haciendo ahí abajo de la cobija, ¿entiendes? Tocándose o no sé. Pero
Y ahí después lo que hablaban en la iglesia, ¡ay! Nosotros estamos cortejándonos uno al otro, ¿entiendes? Porque no estaban teniendo inmoralidad sexual. Pero ¿tú crees que era pureza lo que había en ese noviazgo? No era pureza, ¿entiendes? Pureza no es no cometer inmoralidad sexual. Pureza no es no llegar a besar a tu novia, no es no llegar a tocar a una hermana. Pureza es muy lejos de eso, es muy antes de eso. Pureza es ver a una hermana y tener un respeto santo por esa hermana. Y yo quiero inspirar a todos los hombres aquí a tener un respeto santo por las hermanas. Por eso el estándar del reino es abrazarnos de ladito, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre queremos cuidar cuando llegamos cerca de las hermanas. Siempre queremos ver qué tan cerca llegamos y obviamente animar a las hermanas, pero para animar no tienes que llegar muy cerca para animar a una hermana, ¿entiendes? Solo tienes que ser un buen discípulo y ya la vas a animar, ¿entiendes? Entonces, la cultura de pureza. Yo quiero preguntarte, ¿cómo ha sido tu relación tanto en la iglesia como afuera de la iglesia? Si eres un hombre, yo te pregunto eso. Si eres una mujer, la misma cosa, ¿no? Y quiero preguntarte, quizá la impureza que más podemos llegar a tener en la iglesia no es la sexual, de ese estilo, pero es la impureza emocional. Es alimentar visiones, cosas con un hermano que no existen. Cosas que no existen, que no deberían existir entre alguien que son solamente dos buenos amigos. ¿Entiendes? Entonces, yo te pregunto, ¿has pensado algo con algún hermano o con alguna hermana? Si has pensado, ahí ya está la impureza. Y quiero inspirarte a tener una cultura de pureza. ¿Cómo tenemos esa cultura de pureza? La manera es muy sencilla. Tú pones una barrera muy marcada, muy clara entre ti y las hermanas. Muy, muy marcada. Y hacemos eso ¿cómo? Colectivamente. ¿Entiendes? Y tú inspiras a tus otros hermanos a hacer lo mismo. Entonces, si ves un hermano que está haciendo algo raro, no pienses, es como esos dos hermanos actúan. Ellos son así, ¿entiendes? Ellos tienen su propia manera de ser, ¿entiendes? Eso es lo que destruye la cultura. Pensar, ellos tienen su propia manera de ser. Eso hace con que no haya cultura de pureza. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos a seguir leyendo el versículo 12. Quisiera mucho leer todo el capítulo, pero se me fue todo el tiempo. Versículo 12. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie con él. Pues cualquiera que lo toque será condenado a la muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. Vamos a parar por aquí y yo te animo que leas el resto del capítulo 19. Tercer punto, la cultura que queremos crear en la iglesia, una cultura de reverencia. Una cultura de reverencia. ¿Qué vemos aquí? La Biblia dice que ni animal ni hombre pudiera tocar en el monte, y si tocara, ¿qué iba a pasar? Iba a ser muerto. Y miren en el versículo 3, en el final, dice que sí, en algún momento iban a poder subir al monte. ¿Pero cuándo? Cuando fuera la hora correcta. Cuando tocara, cuando se oiga el toque largo de la trompeta. Entonces, ¿qué es reverencia? Reverencia es hacer la cosa correcta en el tiempo correcto. Muchos estamos dispuestos a hacer la cosa correcta en nuestro tiempo. Y ahí ya no es reverencia, porque no estás aceptando el tiempo de Dios. Reverencia es un respeto santo con Dios. Y la reverencia, el temor a Dios, eso es lo que dice Éxodo 20:20, el temor te evita de pecar. Entonces, ¿cómo tú sabes a alguien que teme a Dios? ¿Sabes que teme a Dios? Porque es alguien que toma decisiones rápidas para lidiar con su pecado. Yo temo a Dios porque yo voy todos los domingos. Yo temo a Dios porque yo vengo al staff. ¿Entiendes? Quizá tú piensas que esa es tu medida de temor a Dios. Yo vengo al staff, soy alguien que teme a Dios.
¿Sabes lo que yo he visto? Este jueves, a ser 21 de agosto, voy a cumplir 9 años en la fe. Y en 9 años lo que yo he visto desde mi primer mes en la fe es que es posible temer a Dios yendo a todas las reuniones, hablando todas las cosas correctas y no temer ni un poquito a Dios. Tú puedes estar aquí y no temer nada a Dios si tu vida fuera de aquí no corresponde con lo que es. Y sabes, hermanos, queremos una cultura de reverencia aquí en la iglesia. Y algunas cosas que me hacen pensar en reverencia es tu relación con la verdad. Sabes, alguien que tiene reverencia por Dios tiene mucha preocupación con lo que sale de su boca. Y tiene mucha preocupación con lo que propaga, con lo que enseña, con lo que dice, con lo que transmite, con lo que otros van a escuchar. En cuidar la conciencia, en cuidar si está haciendo lo correcto, si está hablando lo que deberías hablar. Y la reverencia te hace tener un cuidado santo con la verdad. Yo quiero preguntar, ¿cuál ha sido tu relación con la verdad? ¿Tú has tenido un aprecio santo por la verdad? Por hablar ni más ni menos de lo que es la verdad. ¿Sabes? Como alguien que predica, yo tengo que cuidar mucho de mi aprecio por la verdad. Porque a veces, ha pasado conmigo, y quiero confesar eso, ha pasado eso. Para hacer una prédica más padre, yo he hablado cosas más grandes de lo que son. Y hablar más grande de lo que son con una buena intención no te hace menos mentiroso. ¿Entiendes? Es igual de mentiroso. Hablar menos de lo que fue no te hace menos mentiroso. Queremos ser muy precisos en lo que hablamos, hablando exactamente la verdad. Otra manera que tú cuidas tu reverencia es cómo cuidas tu puntualidad. ¿Cuál es tu relación con tu reloj, con tu horario, con tus compromisos? Cómo haces tus pequeñas cosas enseña mucho cuál es tu reverencia. Pero no basta que solamente tú tengas reverencia. Lo que te necesitamos aquí en la Ciudad de México es que todos nosotros tengamos reverencia. ¿Sabes? Lo que yo he visto que la iglesia todavía, la iglesia ha crecido en todas esas tres culturas, en todas esas tres áreas. En una cultura de ser imparable, en la cultura de pureza y de reverencia. Pero todavía no estamos donde deberíamos estar, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tengamos una cultura de esas tres cosas, los que no están adentro de eso se van a sentir presionados. Van a sentirse esmagados, aplastados por la cultura. Y es por eso que tenemos que cambiar la cultura. Porque el líder cambia la cultura y la cultura cambia la iglesia. El líder no cambia la iglesia, la cultura cambia la iglesia. ¿Sabes? Yo quiero cambiar la iglesia, pero yo me di cuenta, yo no puedo estar en todos los lados. Yo no puedo estar en todas las charlas bíblicas. Yo no puedo estar en todas las citas. ¿Entiendes? Para decir, ese es puro, eso no es puro, eso está bien, eso está bien. Y ni quiero ser esa persona. ¿Qué carga? ¿Entiendes? No puedo cargar con eso. Pero lo que tenemos que hacer es crear una cultura, hermanos. Una cultura que hable por los líderes. Una cultura que hable por nosotros. Donde quien quiera ser impuro se siente incómodo. Cuando alguien quiera ser impuro en esa iglesia va a decir, no, ¿sabes qué? Voy a otra iglesia. Él mismo se vaya. Cuando alguien quiera ser irreverente con Dios, él mismo diga, ¿sabes qué? No, voy a otra iglesia donde ellos aceptan ser irreverentes. Cuando alguien quiera parar, está bien, voy a otra iglesia que no me llama a hacer nada y allá puedo quedar parado. Y la cultura expulsa a las personas. Es para eso que existe la cultura. Para que la cultura cambie la iglesia. Y sabes, cuando yo llegué de Brasil aquí a México, yo llegué ya a 12 años sin tomar refresco. ¿Sabes algo que me inspira mucho de México? Es que los mexicanos saben tener cultura. Saben tener una buena cultura. ¿Entiendes? Porque yo llegué sin tomar refresco por 12 años. Y la cultura de Coca-Cola aquí en México me hizo tomar refresco en 6 meses.
En serio, hermanos, 12 años yo no tomaba coca. Yo no tomaba refresco por 12 años. Pero la verdad, yo escuchaba tanto coca para acá, para allá. Coca sana enfermedad, coca eso. Coquita. ¿Qué pasó? Yo tomé coca, ¿entiendes? Pero ¿ves tu poder? ¿Ves tu poder por un refresco? Ustedes son capaces de eso, nosotros somos capaces de eso. Porque tenemos una cultura, tenemos la cultura de la Coca-Cola. Ahora la pregunta es, ¿vas a tomar la decisión de tener carácter y empezar a hacer una cultura del reino de Dios? Sabes, el líder cambia la cultura cambia la iglesia. ¿Cuál es la cultura que yo quiero llamar a mí y a ti? Llamar a todos a ayudarme, que nosotros podamos construir la iglesia. La cultura de ser imparable. ¿Cómo crees la cultura de ser imparable? Cada vez que alguien quiera parar, tú reprehendes este corazón. Tú y los hermanos lo llaman a orar. Hermano, ¿cómo quieres parar, hermano? ¿Cómo parar es una opción para ti? Aquí no paramos, hermanos. Tú ves a Jesús parando, los apóstoles no pararon, Jesús no paró, los profetas no pararon, nosotros no paramos, amén. Una cultura imparable, ¿sabes? Una cultura de que no es una opción parar, no es una opción desistir, no es una opción dejar el sueño. Una cultura de pureza. Hermano, ¿cómo estás hablando así de una hermana? Hermana, ¿cómo estás pensando eso de un hermano? Vamos a orar ahora. Quiero enseñarte unas escrituras. No podemos pensar así. En el reino de Dios no hay pensamientos impuros al respecto unos de los otros. Queremos una cultura de pureza. Pero ¿cómo se construye la cultura de pureza? No se construye en las prédicas del staff. Se construye mañana cuando tú veas impureza delante de ti y la reprendes con todo el corazón. ¿Cómo tú construyes una cultura de reverencia? Cuando las personas lleguen después de las 11, de las 10 en ese servicio de domingo, y tú preguntas a un hermano, siente con él, hermano, sienta aquí, quiero entender, ¿por qué llegaste después de las 10? Pero no pasa eso, lo que hacemos, hermano, qué padre, llegaste 12 del día, llegaste para la Santa Cena, qué bueno, y refuerzas comportamientos negativos. Tú creas la cultura negativa. Tú creas una cultura de irrespeto con Dios. Tú y yo, cuando hacemos eso. Pero eso no va a pasar más. Estamos cambiando la cultura y así vamos a cambiar la iglesia. Y para Dios sea la gloria. Amén.